Claro, ¿no? Samuel, de pequeño tamaño, que se encuentran en los pies y en las manos. ¿Por qué? Porque él tiene un punto de dosificación entre un ligamento, o se llama varios ligamentos, también, y ahí vamos a encontrar. Hay un hueso sesamoideo que es constante y es bien grande. ¿Cuál es? ¿Ah? Hay un hueso que es sesamoideo, es grande, es voluminoso y es constante, todo un glúteo. ¿Cuál es? Pátela. Muy bien. Patela cumple lo que dice. Está entre los ligamentos. ¿Cuáles son? Ligamentos rotuliano por abajo y cuadricipital por arriba. ¿Sí? Y todo el mundo tiene, o sea, es constante. ¿Sí? Rompe la regla, porque los sesamoideos son pequeños, son inconstantes y se encuentran en las manos y en los pies. Ahí vemos lo que son las fracturas por fatiga. Estas fracturas son difíciles de ver, ¿sí? No se ven a simple vista. Por lo general pedimos una tomografía para buscar este tipo de fracturas. ¿Sí? O una resonancia magnética. ¿Okay? Es una fractura por estrés, por fatiga, donde se rompe una de las corticales y cualquier traumatismo leve que sea termina de completar esa fractura. ¿Bien? Entonces pasa a ser de una fractura incompleta a una fractura completa. ¿Sí? Bueno, ahí vimos todo lo que son fracturas. ¿Sí? Fracturas generalmente en las epífisis, en las diáfisis. ¿Sí? Estas son complicaciones de las fracturas. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas? Fíjense un poquitito. Son fracturas articulares, ¿verdad? Es complicado ya una fractura que esté en la diáfisis. Imagínense si está en la epífisis. Yo tengo que reconstruir su articulación. ¿Okay? Cabeza de húmero, húmero proximal, fémur distal y platillo tibial. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones entonces? Limitación articular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fusión de esos huesos engrosan lo que es la superficie articular y causa una limitación. Por lo tanto, vamos a tener artrosis, algo distrofia, ¿sí? que es un dolor muy intenso. La artritis, ¿verdad? En el caso de infecciones también tiene sus secuelas, y la pseudoartrosis, que son raras en las articulaciones. ¿Okay? ¿De dónde son características las pseudoartrosis? De las diáfisis. ¿Sí? Por lo general se encuentran en las diáfisis, porque las diáfisis no tienen una irrigación muy importante, no tienen un llenado de los elementos que necesita para su osificación y forman las pseudoartrosis. En rodilla y en platillo tibial, en este caso, son articulaciones, son raros de ver. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Okay? Limitación de movimiento, dolor residual y por sobre todo la pseudoartrosis, que es más rara, es más característica de la diáfisis. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos los tratamientos, lo que son los yesos. ¿Sí? Si yo digo tratamiento con yeso, ¿qué tipo es? ¿Cruento o cruento? ¿Cruento o incruento? Incruento, un tratamiento conservador. Pero para poner ese yeso, yo primero tengo que reducir esa fractura, ¿sí? Y estabilizar con el yeso. ¿Okay? Tenemos férulas que son férulas simples, son talas, ¿sí? Donde tenemos que tener una estructura anterior al hueso fracturado para darle soporte. ¿Bien? Tenemos yesos circulares, que son lo que más vemos en el orgéneo, ¿verdad? Que se van vendando con la venda yesada. Yesos de reducción y los yesos particulares, que tienen nombres particulares que ya no se utilizan más hoy en día. ¿Sí? ¿Cómo se elabora un yeso o una férula? ¿Sí? ¿Ya vieron cómo faz? ¿Cómo? No, mas é como se falava. Radio. De dónde a dónde se va a ir mi yeso, mi tala, mi férula? Então, passa no braço,
brazo hasta la palma de la mano. Así tiene que ser inmovilizado. ¿Sí? Si yo tengo una fractura de tibia, diafisaria, ¿de dónde a dónde se va a ir mi férula? Tibia diafisaria tiene que irse desde el fémur hasta lo que sería el pie. ¿Comprenden? O si no, va a formar palanca si yo pongo en el miembro afecto. ¿Bien? Si yo tengo fractura de tibia y pongo mi yeso a partir de la tibia, no va a cumplir su función, no tiene soporte, ¿sí? Y eso es para todo. Sí. En el antebrazo, por ejemplo, yo tengo que inmovilizar sí o sí el codo, generalmente. Sí, es una fractura de radio y de cúbito. ¿Por qué? Vamos a supor que no soy delegada, vamos a ser delegada, ¿no? Avísense. Bueno, la compañera se fractura el radio, ¿sí? Fractura el radio. Y necesitamos inmovilizarla porque se va a operar pasado mañana. Tenemos que ponerle un soporte para que se vaya a su casa, sea estable y no le duela. ¿Bien? ¿De dónde a dónde se va a ir el yeso? Desde el brazo hasta la palma de la mano. ¿Por qué yo tengo que bloquear sí o sí el codo? Porque el radio hace esto, el radio cúbito. Entonces, si yo le bloqueo solamente el antebrazo, mi codo está libre y yo continúo haciendo este movimiento. Y cada vez que hago, estoy desplazando más mi foco de fractura. Formación y supinación. Si el paciente no entiende, por más que vos le digas, no te muevas, no camines, no pises, igual va a pasar. Usted lo inmovilizan completamente, le ponen un yeso atajando esa articulación. O gesso é aquelas bolas, aquelas coisas a mesma coisa, professor? O gesso las órtesis. ¿No? Lo que ya viene. Bota ortopédica. Son órtesis. Que desdoblar ese rollo de venda enyesada. Fíjense cómo voy desdoblando en zigzag. Una camada y voy volviendo sobre esa misma camada. Otra camada y voy volviendo sobre esa misma camada. Como yo sé la longitud del brazo, yo tengo que medir. Puedo medir con la mano o puedo medir con el propio yeso. Pero usted va pasando los dedos, ven cuántos cuartos de dedo tiene. 4, tiene 5, tiene 6. Y ahí eso tiene que formar lo que es la camada superpuesta de yeso. ¿Sí? Vamos a suponer acá yo tengo más o menos 30 centímetros y tengo que ir distribuyendo esa camada encima para abajo, encima para un lado, todo, ¿sí? Uno encima del otro. ¿Sí? La cantidad de yeso que van a utilizar va a depender mucho de lo que es el hueso. ¿Sí? Fémur y tibia, miembro inferior, necesitamos más yeso porque es más voluminoso, es más pesado, no se estabiliza con 3 yesitos, ¿sí? Tiene que ser 5, 6, más o menos, ¿sí? El miembro superior ya es suficiente, ¿sí? El miembro superior ya es suficiente por lo menos 2 yesos para poder ir superponiendo las capas. Nesse caso não está fazendo um gesso, está fazendo uma tala, uma férula, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos que se superpongan las camadas, ¿sí? Entonces esta férula es no es completa, ¿sí? Es un medio yeso. ¿Por qué? Fica aberto. Porque ele fica aberto, ele não é fechado, ¿sí? Y su elaboración es diferente y su función también es diferente. La férula es temporaria, ¿sí? En realidad los dos es temporario, pero cuando yo le pongo una férula significa que ese paciente va a aguantar con esa férula en su casa y no se va a desplazar. Pero es mucho menos útil que el yeso cerrado, ¿sí? El yeso cerrado yo le pongo al paciente y ya lo sacamos, si quiera, el tiempo que fuera necesario para su fusión, su unión nuevamente, ¿sí? En cambio, en la férula nosotros le damos la libertad al paciente de sacarse cada vez que quiera, ¿sí? Entonces es menos limitado para un tratamiento muy prolongado, ¿sí? Se pone solamente cuando va a esperar su cirugía 2 o 3 días, ¿okay? En cambio, el yeso ya le ponemos cuando nosotros pensamos hacer un tratamiento conservador de más o menos 30 días para adelante, ¿sí? ¿Okay? Cada férula tiene su nombre. ¿Cómo va a ser su nombre? Va a ser de las estructuras que estamos hablando en cuestión. Si yo tengo una férula que va del brazo a la palma de la mano, ¿cómo se va a llamar? Brazo. Si yo tengo una férula que se va del brazo al antebrazo, ¿cómo se va a llamar?
Braço. Braço. Braço, antebraço, Ah, aí. antebráqueo, Chutou e foi. palmar, antebráqueo, palmar. Antebraço. Ahí así sucesivamente. Si yo tengo miembro inferior y tengo una fractura de tibia, ¿da dónde va a ir mi férula? Se va a ir desde mi fémur proximal, ¿sí?, hasta lo que sería mi pie. Entonces tiene que tener toda esa estructura, todo esa longitud, ¿verdad? Porque eso es pesado, tiene todo es pesado. Bueno. Si yo tengo una fractura del fémur, ¿cómo voy a hacer mi yeso con mi férula? ¿La onde a dónde va? De la región más proximal, ¿verdad?, del fémur, desde la raíz allá arriba hasta lo que sería la porción más distal de esa fractura. Si yo tengo una fractura del fémur a nivel diafisario, yo tengo que por lo menos llegar a los cóndilos femorales. Y eso es en línea general. ¿Okay? ¿Cómo va a llamar este taquito? Férula. ¿Da onde a onde vai? Va desde el muslo hasta el pie. ¿Cómo se va a llamar eso? Íngino podálico, inginopédico o inginopodálico. O inginomaleolar también puede ser. ¿Okay? Si llega solo al maleolo externo y maleolo interno, el pie queda libre. Entonces se llama ingino maleolar. Si yo le voy a incluir a todo el pie, es ingilopédico, ¿sí? Pero la ingle, la región inguinal, acá lo que importa, ¿sí? Y eso le molesta al paciente. Estos son los tratamientos que se utilizaban antiguamente. Son las tracciones, generalmente las tracciones transesqueléticas, y el paciente se mantenía en la posición hasta su cirugía, que era muy incómodo. Doutor, Oi. você falou o gesso lá, como é circular Aperto, ferro. ¿Cuándo va a depender de tu fractura? Si yo tengo una fractura del radio distal no articular, Na verdade, o anterior tem as duas jogas aqui, ó. Assim, ¿este qué tracción es? ¿Transesquelética o talón? Transesquelética. ¿Qué está atravesando? Está atravesando la porción distal del fémur, ¿sí? Y se inserta, se une a lo que sería un peso, ¿sí? Esa estructura tiene que estar colgada de algún peso. En el hospital, ¿qué nosotros utilizamos para cambiar la funcionalidad? Porque nosotros no tenemos pesas como en el gimnasio. ¿Qué tenemos? Suero. Entonces nosotros atamos suero, ¿verdad? Porque se supone que cada litro de suero vale más o menos 1 kilo para poder hacer su función. Existen férula diferentes que tienen nombre propio. Por ejemplo, esta es una férula de Sarmiento. Tiene una pequeña puntita que sobresale para que supuestamente el paciente pueda pisar ya más tempranamente, ¿sí? Pero es muy complicado porque si le ponemos eso, el paciente se va a caer cada rato, porque va a querer apoyar y se va a caer, ¿sí? Ahí tenemos especiales, ¿sí? Entonces con la articulación del tobillo, esta es la de Sarmiento, justamente lo que decía, ¿okay? Que se llama bota de marcha, es para acelerar la carga del paciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo una fractura epifisaria de tibia distal, mi articulación está fracturada, ¿sí? Entonces yo necesito tener un tiempo más para poder pisar verdaderamente. Entonces yo no puedo pisar sobre lo que sería esa articulación. Por eso antiguamente se utilizaban estos elementos para poder pisar, adelantar la carga del paciente, ¿sí? Más o menos. quando você está no lesão no tornozelo, dói muito quando você vai voltar a pisar. Eso es porque puede ser, sí. Dentro, Depende del grado de torsión. está pisando. Bien.
Las fracturas desplazadas. ¿Qué tenemos que hacer con las fracturas desplazadas? Reduzir. Como é que eu reduzo? Vou fazer. Tem que rodar no eixo da Eu tenho que puxar. tração. Tengo que estirar, traccionar, ¿sí? Y mi movimiento de desviación volar, dorsal, medial o lateral va a depender de mi radiografía. Si yo estoy viendo que fue para posterior, yo tengo que puxar para anterior. Si yo estoy viendo que fue para medial, tengo que puxar para lateral. Y ahí otra vez pueden encajar estas fracturas. Esto, por ejemplo, es una fractura de qué hueso? Radio. Distal o proximal. Entonces, para yo reducir esta fractura, ¿qué yo voy a hacer? Voy a pushar, voy a estirar, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Más o menos este movimiento. Lo que voy a hacer es traccionar acá, de su dedo pulgar, o alguien me va a ayudar y me va a traccionar. Y lo que yo voy a hacer es más o menos esto, acomodar acá con mi pulgar el dedo. Tengo que ir buscándole con el otro dedo hasta que él vuelva a encajar. ¿Sí? No es muy complicado cuando son huesos pequeños donde vos podés realmente hacer ese movimiento con una sola mano. Cuando es tibia, cuando es fémur y vos tenés que hacer ese movimiento de reducción, es mucho más complicado. ¿Por qué? Você não Porque consegue sentir. se consegue sentir, se siente muy bien, se siente bien. El tacto es muy importante. No estás viendo, pero estás sintiendo dónde están encajando y rozando los fragmentos. Se siente muy bien. ¿Sí? Pero lo que tiene que hacer es reducir esto. ¿Sí? Siempre pushar y desviar para el lado contrario que se encuentra. ¿Okay? Como estamos hablando de yeso, encontramos algunas complicaciones. ¿Sí? Este que yeso es circular, ¿cómo va a se llamar? ¿Cómo se llama este? No escuché. Na férula? Pero brachiocolor. Brachiocolor, claro. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. ¿Ese está aquí? Aberto. Está abierto. ¿Cómo se va a llamar? Perla, muy bien. ¿Y la otra dónde va? Blanco palmar, muy bien. Entonces siempre va a tener esa particularidad, ¿sí? No se olviden. ¿Qué tipo de tracciones? ¿Y qué tipo de tracciones? ¿Blandas o de partes blandas o de esquelético? Esquelético, ¿sí? Eso se llama mesa de trillaje. Esto se hace en quirófano, o se hacía antiguamente, el muchísimo más difícil, pero mencionamos, ¿sí? Es un aparato que lo que hace es traccionar, ¿verdad? Para que se pueda ganar la longitud del hueso y conseguir la alineación de lo que son las tibias, ¿sí? Esto se queda estirando, ¿verdad? Y con eso se logra la reducción, ¿sí? Hoy en día ya utilizamos eso, utilizamos la fuerza, nuestra fuerza ya para poder reducir principalmente lo que es tibia, ¿okay? Necesitamos un ayudante que justamente va sintiendo y va consiguiendo reducir esa fractura, ¿sí? Entonces, tracción ósea, transcalcánea o estribo vesical. Transcalcánea, ¿por qué? Porque tiene que atravesar el calcáneo de un lado al otro lado, y a partir de eso se va traccionando esa línea, ¿okay? Y bueno, no es lo más importante. ¿Cómo se llama? Mesa de trillaje. Tenemos ya entonces muchísimas cosas que repasar. Esto que está acá es A mesa de direito? Aquela mesa lá. es un aparato, la verdad. Es un arco NC. Es un intensificador de imágenes. Es como un rayo-x, pero más chiquitito, menos, irradia menos, ¿sí? Y nos tiene un resultado inmediatamente. Se dispara y ya sale el resultado, ¿verdad? Entonces se utiliza para cirugías donde vamos a hacer intramedular, por lo general. Clavos, fémur, clavos de tibia,
clavo de húmero. Es importante ver dónde se está yendo el clavo, ¿sí? Porque yo puedo tener una falsa sensación que él se va en la médula ósea, ¿sí? Pero se va a otro lado. Y como yo corroboro eso, tengo que mirar en mi radiografía, en mi estudio de imagen. Eso es dentro del quirófano, se hace in situ durante la cirugía. Algunas complicaciones entonces. ¿Cuáles son las complicaciones generalmente de un yeso circular? Uno de ellos es justamente el síndrome compartimental. Como el yeso es totalmente cerrado, no tenemos dónde se expande el edema o la tumefacción. Entonces, ¿qué pasa? Se expande hacia dentro. Y cuando hace eso, interrumpe el flujo sanguíneo local. ¿Bien? Entonces, eso puede llevar a una lesión, a una necrosis de elementos, ya sea músculo, huesos o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esa es una complicación entonces, de lo que sería el yeso circular. Síndrome compartimental, flebitis. ¿Qué es flebitis? Muy bien. Embolia grasa. Doutor, eu não entendi o que é flebitis. Flebitis es una inflamación de las venas. ¿Sí? Es cuando generalmente se punzan o tenés una vía periférica, ¿no? Y ya tenés varios días. ¿Bien? Eso tiene todo su tiempo. Si vos no te cambias o si no te cambias, va a empezar a formar reacción, va a reaccionar, se va a quedar rojo, va a tener fiebre y otro tipo de síntomas. Es una flebitis. ¿Okay? Inflamación de las venas. Muy bien. Embolia grasa, ¿qué es? ¿Qué se entiende por embolia grasa? Pode parar no pulmão. ¿Oye? Quando a gordura pode se estender, às vezes para no pulmão. Doutor, quando dá embolia grasa, normalmente é quando a fratura é grande, os huesos longos. Puede ser. ¿Dónde yo encuentro grasa en el hueso? ¿Epífisis o diáfisis? ¿Ah? Já. Diáfisis. ¿Ustedes no se acuerdan de la médula ósea amarilla? Sim. ¿Lembran? Muy bien. ¿Por qué? Porque la médula ósea roja es reemplazado por tejido adiposo y en su lugar se quedó lo que sería ocupando ese espacio el tejido adiposo. Entonces, si yo tengo una fractura en un paciente añoso, o no añoso, sino ya en una fase de crecimiento totalmente desarrollado, ¿qué voy a encontrar? Y si es un niño, ¿qué voy a encontrar? Estamos hablando de huesos diafisarios, o sea, huesos largos, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en un niño? Dentro del oso. Si en el adulto hay médula ósea amarilla, en el niño, ¿qué tipo de médula ósea? Vermelho, né? Vermelho, rojo. ¿Cuál es otra complicación de lo que sería nuestro procedimiento, nuestro yeso? Escara. No escuché. Escaras. Escaras. Puede ser escaras. Por compressão. Né? Compressão. ¿Qué más? Esto es lo que nosotros tenemos, un síndrome de Wolkoff, ¿sí? Es una complicación del yeso cerrado que por lo general se ve en niños, ¿sí? Y tienen una contracción residual. La mano era así, pero se quedó así, diferente. ¿Sí? En garra, así que ese es el síndrome de Wolkoff, ¿sí? Es cuando hay una compresión excesiva del yeso sobre las partes blandas del antebrazo del niño. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Vamos a encontrar dolor en el antebrazo, hormigueo y lo que sería un edema muy marcado. ¿Sí? Junto con qué otro elemento atraviesa
el vago. En este caso, junto a qué otro elemento también está el diafragma, en este caso el vago. Esôfago. ¿Se entiende por eso? Sim, esôfago, né? ¿Ah? Não nada. Más o menos, ¿no? Nem. Atraviesa con nervios. Bien. O sea que esas compresiones que nosotros estamos viendo por lo que sería yeso en este caso y el miembro superior, lesiona también nervios. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos contracciones residuales. Bien. Por eso tenemos flexión de lo que sería la muñeca. ¿Sí? Entonces la muñeca va a estar flexionada. ¿Sí? Tenemos extensión o hiperextensión de los metacarbofalángicos. Tenemos nuevamente flexión de lo que son las articulaciones interfalángicas. ¿Sí? Y esa es la contracción residual del síndrome de Wolfgang. ¿Ok? Más o menos. Vai de voltar, pessoal? ¿Hoy? Pode. Tem dor? Pues no. Pero generalmente tiene que hacer fisioterapia, tiene que hacer... ¿Por qué? Porque se comprimió los nervios, se comprimieron los tendones y se quedó de esa manera comprimido. Y se ve por compresiones en yeso en niños por lo general. Los niños son un poquito delicados. Cuando tratamos de niños es súper complicado. Fazer fisioterapia. Porque, uy, Será no médico? podría ser. Porque los niños necesitamos un control más estricto del yeso. ¿Bien? No es como el adulto. Si tenemos una fractura, queremos tratar con un tratamiento conservador en una crianza, yo tengo que citarle al paciente cada semana hasta que yo esté seguro que no se desplazó esa fractura. ¿Está bien? Si yo tengo una fractura de radio, diafisalia o metafisalia del niño, yo tengo que hacer una reducción y ponerle el yeso fechado. Pero a las una semana yo le tengo que hacer otro control radiográfico sí o sí. ¿Por qué? Porque recuerden que es una fractura, el hueso está totalmente, las partes blandas están totalmente tumefactas, hinchadas. Yo le pongo un yeso y el yeso se va a moldar a esa tumefacción. ¿Sí? A las una semana y con el remedio antiinflamatorio que le vamos a dar, ibuprofeno, alfamilasa, etcétera, etcétera, todo ese proceso inflamatorio va a disminuir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar del yeso? Se va a quedar flojo, ¿no? Y va a implicar un espacio entre lo que sería el yeso y la piel. Entonces eso desplaza mi fractura nuevamente porque no cumple su función de estabilización, ¿verdad? Por eso yo tengo que hacer mi control una semana. ¿Está todo bien? Les vuelvo a citar a la siguiente semana. ¿Está todo bien? Ya les vuelvo a citar en 15 días. Después le tengo que mirar otra vez su radiografía en 15 días y así hasta que yo le dé su alta. Porque las criaturas no se quedan, ellos se vuelven a caer, se vuelven a lastimar y son desplazadas las fracturas. Sim, só cada acompanhamento faz um acompanhamento. Claro, sí, tiene que hacer. Tirar os dias, Tem que tirar. fazer de novo. Na verdade, tem que ver. Se é 8 dias, não precisa tirar. Tem que fazer. Se não está desplazada, deixa assim. Aí, a 15 días, eso ya va a estar fibrosado. No va a estar duro, pero ya va a estar fibrosado. No se desplazó, deja así. Y ahí ya se completa nada más lo que serían los días de más o menos 30 días a 35 días. ¿Oye? Isquemia, escado, también tiene isquemia. ¿Sí? Por eso se queda de esa manera. ¿Sí? Se puede recuperar, pero con fisioterapia no es tan sencillo. ¿Sí? Lo ideal es evitar. ¿Sí? Para eso necesitas cada tanto y le controlas. El yeso, si está muy apretado. ¿Okay? ¿Cómo se llama este síndrome entonces? Wolfgang. Como signo residual, o más bien dicho, como deformidad residual, ¿qué voy a tener? Flexión de la muñeca, hiperextensión de los meta y flexión de las falanges, como un garra, ¿sí?
Exactamente. Tenemos dolor, hormigueo, edema, ¿sí? Y así vemos en el niño. Esto es un esquema y esto es lo que realmente dejamos en el niño, ¿sí? Es una deformación severa, vuelvo a repetir, flexión de la muñeca, hiperextensión de los metacarpofalanges y flexión de las falanges. ¿Sí? No se olviden que aparte del componente tendinoso que fue comprometido, existe también la parte vascular, la parte nerviosa. ¿Sí? ¿Esto qué es? Flictenas. Son complicaciones de las fracturas. ¿Por qué? Porque la fractura no está estabilizada y continúa moviéndose de un lugar para otro, y con cada movimiento que hace va lesionando partes blancas. Esto aparece generalmente en fracturas de tibia, de alto impacto, de fémur, ¿sí? En donde se complica mi paciente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esperar solo que él compre su material de pacientes o que la casa me traiga. Yo tengo que esperar que sus partes blancas mejoren. Yo no le puedo operar a un paciente que tenga este tipo de lesiones. ¿Por qué? Infecciones. Porque es muy propenso a infecciones. Entonces la cirugía ortopédica ya es luego complicado porque yo utilizo cuerpos extraños, ¿verdad? Yo voy a complicar mucho más, y es que yo quiero operar a un paciente así y tiene estas burbujas. Porque ellos se rompen y se quedan totalmente desnudos, no hay ninguna piel que esté protegiendo, ¿sí? Bueno, otro tipo de complicaciones de las fracturas. ¿Qué podría ser? Paciente inmovilizado, que está encamado, fue operado más o menos hace una semana de un clavo intrafemoral de fémur, pero en el recorrer de la semana tiene complicaciones. ¿Sí? ¿Qué complicaciones yo espero encontrar? Trombosis. Puede ser una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que no es tan complicado, o puede ser una trombosis pulmonar, puede ser otro tipo de lesiones más severas, más críticas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se forman las trombosis? Imobilizado, tá parado, não tem circulação, né? ¿Hoy? Não tem movimento. No tiene movimiento, exactamente. Yo no le movilizo al paciente, la sangre se queda en éstasis sanguíneas, no va para ningún lado, y eso forma coágulos. Y ese coágulo se desprende, viaja y van a formar lo que son las isquemias. ¿Sí? Muy bien. ¿Están cansados ya, no? Só um pouquinho. Es luego esa aula. Bueno, vamos a terminar ya el libro. ¿Qué yo tengo que buscar entonces si es que voy a tener un paciente que tiene un trombo? Fíjense, dolor al apretar los gemelos, ¿sí? Puede tener fiebre, aceleración de pulso, ¿verdad? Y en la ecografía, ¿qué me va a informar? Me va a formar O que são gêmeos É mesmo? panturrilha? Panturrilha. ¿Cómo se llama? Panturrilha. ¿Pantorrilla mesmo? É. Aham. Sólido, Gastrogênico. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Hay que anticoagularle al paciente. ¿Qué anticoagulante yo utilizo? Heparina. Heparina, né? O anticoagulante. Heparina de bajo peso molecular, ¿verdad? Que es subcutáneo. ¿Sí? La heparina yo uso dentro del hospital. ¿Qué yo utilizo para el paciente, para su casa? No, tiene que ser, no es un antiagregante plaquetario, es un anticoagulante. Ah, esse não é não. Ah, esse. Ele é anticoagulante. Ele é para final. Farina? Heparina es dentro del hospital. Heparina de bajo peso molecular, no es heparina como que hacemos para funciones. Bueno, Só farina, professor? no. ¿Ah? No, Clexane. el examen no. Clexane é a mesma coisa de heparina, só que essa aqui tá em variação. Não sei. O que é? Que medicamento? Úlcera.
Anticoagulante. Busque, para ver. Busque, ia perguntar no exame. E aqueles que fazem para subcutâneo depois de cirurgia? Oi? Subcutâneo, a canetinha, esse pode ser também? Pode Anticoagulante? ser dentro do hospital. Você hace Mas é- 24 horas antes da cirurgia de E Por depois eso se- pra por eso casa. se utiliza la heparina. O Porque Grexane subcutâneo porque pode pode se passar por sua interromper também assim embaixo, na né? Pode tomar injetável. Mas aí já vai depender, porque você vai não saber colocar, mas as outras pessoas tem que ser por via oral. Boca pro verão. Bueno, perfeito. Marevan. E esse vai? Olha, Marevan? Hã? Marevan. Alemão eu conheço.